Buenas noches, señoras y señores, ¿qué tal? Les saluda su hermano de siempre, Jorge Colón, para llevarles a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar, su programa Creciendo en Amor con Cristo, una hora completa para alimentarnos de la palabra de Dios. Oremos. Dame valor, Señor, para no temer las consecuencias que implica seguirte y comprometerse con tu evangelio. A pesar de los pesares, tu gracia me basta. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 hasta el 10. Hermanos y hermanas, en aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y, puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie, que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor. Salmo responsorial. Salmo 99, del 1 hasta el 5. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Todos, aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Todos, aclama al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 hasta el 21. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo les odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo les amaría como cosa suya, pero como no soy del mundo,
sino que yo les he escogido sacándoles del mundo, por eso el mundo les odia. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener una visión más allá de la verdad para nuestra salvación, para nuestro más sincero deseo de hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros tenemos algunos caracteres que nos identifican como hijos del Señor y la señora X, por expresarlo de esa manera. El Señor ha resucitado dentro de nosotros. Nosotros tenemos que tener exactamente por fe en creer en que el Señor ha resucitado. Porque no todo el mundo tiene a Cristo en su corazón. Se piensa, claro está, de que el Señor ha resucitado, pero otra persona expresa que no. El que muere no vuelve a resucitar. Es triste que el demonio envuelve a uno a la vida real en la fe como cristianos católicos. Muchos participamos en la parroquia, pero no tenemos una mentalidad abierta en decir sí, yo creo con lo que a mí me dicen, o estoy dispuesto a aceptarlo, o tal vez no. Siempre existe una incógnita muy, pero muy misterioso, porque hay que ver para poder creer. Hay personas que piensan así. En mi caso, sí le puedo decir, hermanas y hermanos, que en fe yo creo todo lo que ha pasado Jesucristo por nosotros. Yo no tengo que ver más allá, si en verdad lo ha resucitado o no. Pero por vivencia propia, porque estoy viviendo en la gracia de Dios, si yo creo en Dios, si yo creo en el Padre Celestial, porque por Él es que tengo vida, por Él es que puedo participar cualquier eventualidad, por Él yo veo a mi familia, por Él voy orientando a mis hijos, por Él hablo con mis padres, hablo con mi esposa, hablo con la persona que está a mi alcance. Gracias al Señor Todopoderoso, debo depositar la confianza en Él, porque el Señor ha resucitado en mí y por Él tengo vida hoy. Uno tiene que visualizar las cosas divinas del Señor por naturaleza y por fe, y la gran misericordia que nos tiene a todos nosotros. Debemos nosotros creer en el Señor. Sencillamente, hermanas y hermanos, no podemos nosotros endurecer nuestro corazón para poder creer o ver las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, el Evangelio de hoy forma parte del discurso
de despedida de Jesús a sus discípulos son como sus últimas recomendaciones antes de marchar al Padre. Jesucristo ha estado con nosotros toda casi una vida. Imagínense, de que nació hasta que falleció, el Señor ha estado con nosotros. Y nos ha enseñado cómo es el Padre. Qué amor realmente el Padre nos tiene a todo el mundo. Pero nosotros queremos ignorar lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha hecho por su Padre. Entonces nosotros, como cadena humana, como creador de toda la existencia, debemos nosotros creer en el Padre por medio de Jesucristo. Sencillamente, hay que verlo de esa forma. Ha resucitado. Nosotros, por medio de Él, tenemos vida. Y sigue dando vida en abundancia. Porque imagínense, día tras día nacen miles de niños. Día tras día. Entonces, esa vida, ¿cómo que surge esa vida? ¿Ah? Es Dios que lo regala, es un don y es una forma para que nosotros sepamos que Él es el único que sabe de nuestra existencia, por amor a nosotros. Jesús, que conoce muy bien el corazón humano, sabe del peligro que corremos los cristianos de vivir según los criterios del mundo, por miedo a ser perseguidos, señalados con el dedo, a que nos saquen de nuestra zona de confort. Pero vámonos al lugar donde Pablo nos habla en la primera lectura, para que tengamos una noción del origen, del por qué nosotros somos seguidos. Somos nosotros perseguidos. Recuerden que Pablo en una ocasión estaba siguiendo a nosotros, porque somos descendientes de ellos, digo así nosotros, porque también a nosotros nos siguen a través de la falsedad, a veces de la mentira, de las calumnias, viviendo, murmurando uno para el otro, los chismes que nunca se acaban. Para eso sí estamos nosotros pendientes. ¿Qué hace el otro? ¿Cómo que el otro consigue las cosas? ¿Dónde trabaja? Para entonces hacerle la injusticia a esa persona que está progresando. Pero entonces, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, hablen de Pablo, porque en esa ocasión Pablo realmente seguía a los cristianos porque no conocía a Jesucristo. Pero vamos al detalle de lo que en los libros de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 1 al 10, en que aquellos días Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Pablo en esa ocasión ya sí conocía realmente a Jesús. Pero al principio, en aquel entonces al principio, mataba a muchos seguidores de Jesús, porque ellos sí conocían a Jesucristo. Pero Pablo, como tenía una venda en los ojos, tenía un corazón demasiado duro, le hacía la vida imposible a Pablo. O sea, Pablo hacía la vida imposible a los cristianos en nombre de Jesús. Y como al leer el Evangelio, como me vino eso de la mente sobre Pablo. A pesar que Pablo en esta ocasión realmente llega a esos sitios, porque son realmente libros que los Hechos de los Apóstoles han realizado. ¿Ves? Son libros ya que está, ¿verdad? Y lo que Pablo ha hecho por Jesucristo. En esta ocasión ya Pablo conoce exactamente cuál es el misterio de Jesucristo. Entonces,
Pablo llega a esos dos sitios, a Derbe y a Listra. Entonces había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Ya, o sea, estaban dando, al principio Pedro estaba muy incómodo. Pedro tenía esa duda de Pablo, porque tanto que ha matado, ¿ves? Pero es uno de los más fieles de Jesucristo, porque Jesucristo le dio la oportunidad que conociera cómo es el Padre con nosotros. Entonces Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Entonces ahí que comienza el Espíritu a manifestarse en Pablo, porque Pablo sentía esa hambre de dar a conocer cómo es Jesucristo para nosotros. Cómo que Pablo realmente se engendró, o sea, como que entró de lleno, porque ya el Espíritu estaba transformado en Jesucristo con Pablo. Por eso que Pablo hacía todo lo más imposible a que creyeran la palabra de Dios. Porque es una delicia, hermanas y hermanos, creer absolutamente en Dios por la grandeza, por la misericordia, por la creación del universo y toda la existencia para que nosotros vivamos como hermanos. Entonces atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Entonces aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. O sea, el Señor seguía con todo lo que realmente Pablo estaba haciendo al Padre Celestial, o sea, la voluntad en nombre de Jesucristo. Ahí fueron predicar la palabra de Dios a todos esos pueblos, toda esa región, para que convencer que la única salvación es Jesucristo. El arrepentimiento consiste hermanas y hermanos, restaurar el daño, restaurar lo perdido. Si alguien lo ofendió y tiene que acudir a esa persona, no tiene que temer. Es reconocer, inclusive no esperar que el otro diga: perdóname. Si hubo un fallo de conversación, debe perdonarse. Es un arrepentimiento. Restaurar el daño o los daños, si son muchos. Restaurar, estabilizar ese daño. ¿Ves? Entonces, cada inquietud que un ser humano sienta de algo, sea de un tío, una tía o los esposos, es ayudarse uno al otro en que haya una sinceridad de perdón. No un perdón el aire. No. Entonces ahí consiste el arrepentimiento de ser sincero, honesto, de perdonar. No levantar falsa calumnia. No. Porque recuerden muy bien que el padre de la mentira es el demonio. Siempre se vive acechando, inculcando a que uno tenga que mentir. A veces uno no quiere expresar nada, se queda callado y sigue el camino. ¿Ves? Entonces,
El espíritu se manifiesta si verdaderamente existe un espíritu sano, transparente, que te ayude exactamente a valorar ese perdón, a valorar la lealtad de esa persona. Y no tirarse a muerte. Que por más que quizá una persona tenga, ya yéndome lo económico, quiere tener más. Y no es así. Uno tiene que ser honesto. Uno tiene que decir, no, yo tengo suficiente o tengo esto y me ayuda. En otra ocasión sí le puedo aceptar en caso que sea oportuno. Y listo, expresarlo así. Uno no tiene que enfocarse a la maldad, no. El Señor no quiere eso porque te está haciendo daño a ti misma. Te está haciendo daño a ti mismo. Vamos a restaurar los daños, si es muchos. O vamos a restaurar algunos daños, si es que existen algunos daños. Pero no cada día, cada momento hace la maldad. Porque si cada día hace la maldad, entonces el demonio tiene un espíritu malo que está haciendo el papel del demonio. Entonces el demonio te está usando. No utilice a la persona tampoco. No. No hacerle creer que uno se está muriendo económicamente o que tiene esto, tiene lo otro, buscando ventaja. Nunca busca ventaja porque ahí no está el Espíritu de Dios. Buscar ventaja no. Ahora, si en verdad necesita, acude a alguien que le pueda ayudar. Pero si la otra persona no lo tiene, por X motivo, comprender a esa persona. No buscar manipulación, no manipular a la persona que le busque aunque no lo tenga, pero que lo busque. No, tampoco así, no meter presión. Porque Jesucristo nunca nos enseñó a nosotros meter presión, no. El Señor lo que hacía es, con toda la dulzura, con toda la amabilidad del mundo, el Señor lo que hacía es, y aún sigue haciendo, es que coge las cosas con calma y hacerlo todo por amor. Todo esto, toda esta caminata que Jesucristo hacía por su Padre, lo hacía todo por amor. Él vivía lo que hacía. Jesucristo vivía en carne propia porque sentía en ese momento que el Padre, su Padre, estaba con él. Y de hecho ese es el mismo Padre. Pero carnalmente el Señor estaba aquí en la tierra. Pero es para que supiera exactamente cómo es el Padre. Por eso es que muchos seguían a los cristianos porque estaban ciegamente confiados en el Señor. Porque ahí es que está la maravilla. Ahí que está la dulzura. En Jesucristo es que está la dulzura, el amor, la comprensión. Ahí que está todo. Para entonces nosotros salvarnos. Y seguir más adelante, seguir más allá de dar a conocer a aquellos que no conocen a Jesucristo. Que no conocen exactamente su espíritu. El Espíritu de Dios es amor. Te da vida. Te ayuda a levantarte. Él te dice, levántate. Levántate y tiene que levantarte. Porque el Señor le gusta es que sus hijos estén con ánimo, llenos de felicidad, de gozo, como estaba Pablo, como estaba Pedro, vamos a decir los discípulos. En torno a esa vida, hermanas y hermanos, es que nosotros debemos vivir y sentirnos realmente de que la única manera para nuestra salvación y para que si hay que morir Jesucristo morir, es vivir diciendo la verdad. Como se expresa alguno que no toda la verdad se dice. Ok, yo entiendo eso. Dentro de lo posible, puede decir la verdad o callar. Es la única manera. Callar. Callar si es que realmente vale la pena callar. Porque si no hay que callar, pues sigue hablando. Sigue hablando como hizo Jesucristo.
pero siempre vive con uno con una duda, una inseguridad. Por eso yo me refiero en este sentido de la inseguridad que hay personas que no todo dice la verdad por temor a su propia vida. ¿Ves? Pero si uno está en Cristo y lo hace por Cristo, uno tiene que seguir hablando la verdad. Duélale a quien le duela. Porque es obvio, ¿no? Uno tiene que ser muy claro. Uno tiene que tener más allá, como hacía Pablo, que predicaba a todas partes. A toda parte iba Pablo. Atravesando Frigia, la región de Galacia, luego a Asia. A pesar que el Espíritu de Jesús no se lo consintió, entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. ¿Ves? Apenas tuvo la visión, aunque sea Pablo, tuvo esa visión que tenía que predicar allá en Macedonia. Tuvo que dar ese paso, porque el Señor lo puso en la mente que tenía que llegar allá, a esa región. Y lo logró. Lo logró porque que Dios es quien sabe el destino de tu vida. El destino de mi vida, el Señor es quien sabe. No somos nosotros. A veces nosotros queremos tener nuestra propia vida a nuestra manera, a nuestra forma de cómo ver las cosas. Pero no se lo pone en manos de Dios. No sabe uno expresarse, Dios mío, pero guíame, porque no sé cómo es. Yo soy tu siervo, hago todo lo posible, pero guíame, por favor. Hay personas que no expresan eso y hacen su rutina a como le convenga. ¿Ve? Por eso yo digo, hermanas y hermanos, que nosotros debemos estar plenamente en una vida espiritual al amor de Dios. Recuerden, mis hermanos, usted está en Cristo. Estamos por este medio de emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, en este su programa Creciendo en Amor con Cristo. Debemos amar la vida. Es mi vida. Está en tus manos. La vida de los niños está en manos de nosotros. Y debemos apreciar esa vida. Porque que depende de nosotros es que esos niños pueden crecer saludable, comprensivo, amoroso y hacer cambiar el mundo. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Nosotros debemos aclamar día tras día por ser siervo laico de Jesucristo. Nosotros tenemos que manifestar la alegría en toda parte. Aquellos que no conocen a Jesucristo y aquellos que están en Jesucristo, con más vera, debemos ser el ejemplo. El ejemplo a seguir, aunque seamos pecadores. Pero debemos luchar de tener una vida mejor para los demás. Primero tú, cuidarte tú, atenderte tú. Es como decir yo cuidarme yo para cuidar a otro. Aclama al Señor tierra entera. Con vítores, con alegría, con arpa, con los instrumentos que tenga, hay que aclamar al Señor. Sepan que el Señor es Dios. Sepan bien claro que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos rebaño del Señor. Debemos reconocer que en verdad el Señor es Dios. Y gracias a Dios, por medio de Jesucristo, tenemos vida hoy. Y vivir hoy.
y solamente el de hoy, porque mañana es otro día. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno porque te cura. Cualquier herida que tenga en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, el Señor te cura. Pero debemos pedírselo al Señor por medio de Jesucristo a que nos ayude a sanarnos. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. El amor de Cristo es eterna. Su fidelidad por todas las edades. El Señor está con nosotros hasta el final del mundo. Hasta las edades infinitas está el Señor con nosotros. Por eso que nosotros debemos aclamarlo. Aclama al Señor tierra entera. Con cualquier instrumento que tengamos en nuestras manos, es hacer vibrar el Espíritu de nosotros, hacer vibrar con alegría, con entrega total para el Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos manifestemos que en verdad sentimos ese amor de Jesucristo, porque nos enseñó a amar, en darle esa misma entrega al Padre Celestial en nombre de Jesucristo, para que tengamos nosotros larga vida y a la vez salvarnos. De ayudar a los más necesitados. Donde quiera que estemos nosotros, debemos actuar con madurez y principio para que el Señor entienda y sepamos que estamos trabajando. Y así el Señor se va a sentir feliz y estará cada día tu espíritu fortalecido. Con mucha fe, con mucho amor, estará tu espíritu. Ese es el confort que nosotros debemos tener para Jesucristo. La tentación de la mundanidad, es que nosotros tantas veces, habla realmente el Papa Francisco, es sutil, se cuela por las rendijas de nuestra alma y sin darnos cuenta modifica nuestros criterios de actuación, alejándolos del Evangelio. El Papa nos invita a nosotros, hermanas y hermanos, de mantenernos firmes en el Evangelio, de proyectar, de proclamar, de dar seguimiento sin importar la palabra de Dios. Seguir luchando. Por más cosas que quieren decirnos negativo, vamos a seguir insistiendo que la palabra de Dios es vida. Vida. Por eso que es sutil. Es realmente una vida que nos ayuda a nosotros a prepararnos, proclamar al Señor en tierra entera. Por eso es que hay que aclamar al Señor en tierra entera. ¿Ah? Esa es la idea, hermanas y hermanos. Es la actuación. Somos hijos del resucitado. Somos, porque por Él estamos nosotros cada día resucitados y debemos luchar por eso. Por eso que el Señor murió en la cruz y no podemos olvidarlo. Ahí tenemos el espejo en donde miramos y el modelo a imitar. Nosotros estamos en la disposición realmente de imitar a Jesús cada día. Hermanas y hermanos, nuestro concepto en esta vida es imitar a Jesucristo. No importa la forma que sea, pero que sea todo positivo. Sea corto, largo, estrecho, todo que sea positivo. Si han resucitado con Cristo de verdad, debemos nosotros manifestar
esa resurrección con los demás. Tu matrimonio está por el suelo. Vamos a restaurar ese matrimonio. Tus hijos que no quieren escucharte, vamos a restaurar a que tus hijos escuchen. Vamos a revivir lo que está muerto, porque Jesucristo ha resucitado entre nosotros. Entre los vivos y muertos, el Señor ha resucitado. Vamos a hacer hincapié de resucitar a aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios. Vamos a hacer resucitar a que los hijos escuchen la palabra de Dios con calma, con paciencia, sin presión, porque recuerde bien que Jesucristo nunca nos enseñó a nosotros con presión, sino todo con amor y paciencia, hasta que puedan entender nuestros hijos cuál es la realidad de la vida cristiana que nosotros debemos llevar. Así es, en el trabajo no hay dinamismo. Vamos a tratar de animar a aquellos que están desanimados. Vamos a luchar una y otra vez, porque somos hijos de Dios, de inculcarle dentro del trabajo que hay que ponerle amor al trabajo para que todo se haga bien. Porque debemos trabajar nosotros es para Jesucristo, no para los hombres. Vamos a ser felices y nosotros no vamos a permitir que venga otro foráneo y quiera acabarnos a nosotros. Vamos a restaurar ese matrimonio que está perdido. Vamos a luchar una y otra vez con amor, con paciencia, comenzar de cero, pero también dar un reencuentro en dónde está lo negativo, qué es lo que más dolió, qué es lo que más sufrimiento hubo, qué malentendido hubo. Todos estos detalles, hermanas y hermanos, para lograr un éxito, restaurar un matrimonio, una vida espiritual, es poner todo en manos de Dios, pero poner de nuestra parte si en verdad queremos. Si en verdad estamos preparados a volver. Y no importa lo que digan los demás, no importa. Lo importante es restaurar, no darle gusto a la otra persona que quieren vernos destruido, acabado, porque tú me dices que yo te digo, o que yo te digo que aquí dice. No, nosotros somos adultos y debemos poner de nuestra parte. Comenzar de cero, perdonarse uno al otro, con sinceridad. Y verá que el demonio va a dejar de estar siguiéndonos, acabándonos, destruyéndonos. Vamos a poner todo en manos de Dios. Y verán, hermanas y hermanos, los resultados, porque son muchos. Son muchos. Y ahí entonces existe una reparación de los daños, que viene siendo el arrepentimiento. Sí. Porque si no conocemos uno el otro, entonces, ¿para qué estamos aquí? Vamos a reconocer y vamos a restaurar lo que está perdido. Si en verdad hay cosas que no se conocen, vamos a dar a conocer, pero darse una oportunidad. Los celos son cosas del demonio. Eso no viene de Dios. Los celos es diabólico. Los celos son diabólicos. No es de Dios. No se debe llevar de la otra persona. Debe usted investigarse a fondo en dónde está la verdadera realidad de la vida para uno poder conocerse a sí mismo, del uno para el otro. Entonces, vamos a enfocarnos una vez más del Evangelio para entonces así llegar a una conclusión que si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces, es como dice el Señor, si el mundo les odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. No permita que el demonio entre en una división familiar.
No permita que el demonio entre en medio de los hijos. No permita que el demonio y se meta en el medio del matrimonio. No permitir. Es aclarar. Es dar las cosas tal como es y darse una oportunidad. Porque si en verdad nosotros somos odiados por Cristo, es porque realmente no quiere esa vida sana. Quieren destrucción. Quieren destrucción hasta poder ver a esa persona derrotada, sin vida. Y eso es cosa del demonio cuando en verdad eso pasa. Si fuera del mundo, el mundo les amaría como cosa suya. Vamos a amar a Dios. El matrimonio viene de Dios. Es de Dios que viene. Por eso yo me enfoco y hago comparaciones sobre el odio de tanto amor que dio a nosotros que no queremos ni siquiera a Jesucristo. Donde fue por vía de Él que nos dio todo. El Padre se manifestó por medio de sus hijos para que uno vea la grandeza del amor de Dios. Entonces vamos a valorar a Dios por medio de Jesucristo. No vamos a permitir que nuestro corazón se manche de odio, de incomprensión. Vamos a luchar que si hay que restaurar la vida cotidiana con Cristo, vamos a hacer también que el matrimonio se manifieste en Cristo para vivir con dignidad. Hago comparaciones con el Evangelio de hoy de San Juan en capítulo 15, versículos del 18 hasta el 21. Y si fuera del mundo, el mundo les amaría como cosa suya, pero como no soy del mundo, sino que yo les he escogido sacándoles del mundo, por eso el mundo les odia. Como el Señor realmente no es de este mundo, quiere como imponer este mundo a que odie la palabra de Dios. Y no debemos actuar de esa manera. Vamos a luchar que exactamente imponer a aquellos que dudan y a aquellos que se creen como que sabe que lo sabe todo, no vamos a permitir como que este mundo, a pesar que no es realmente el Señor de este mundo, pero vamos a entender a lo que está en este mundo, que por vía de Jesucristo nosotros estamos en este mundo. Pero vamos a luchar que este mundo no esté manchado de odio, de rencor, que no esté este mundo lleno de tanta malicia, asesinato, aborto, por doquier. No vamos a tener guerra el uno con el otro. Esta pandemia que está acabando, vamos a luchar en nombre de Jesucristo a que no crezca más esta pandemia, este coronavirus, que nos siga atacando, hermanos y hermanos. Cree como que esto está saliendo y no es así. Dios es quien determina, pero nos está dando la oportunidad de nosotros amarnos, de reconocer que esto es de Dios, que este mundo, que esta humanidad es de Dios, porque nosotros no pusimos nada ahí. Nosotros no pusimos nada aquí, ni en el cielo, ni aquí. Es Dios quien sabe tu propio destino y el mío. Aunque dicen, no, el destino no existe. Muchos libros, muchas cosas expresan eso. El destino es uno que se lo crea. Claro, uno lo crea si no está en la gracia de Dios. Pero si uno está en la gracia de Dios, espiritualmente hablando en esta ocasión, y lo hace con sinceridad y tiene un proyecto de arrepentimiento, sí, Dios te da la oportunidad. Que ama a Dios sobre todas las cosas. Amarse uno al otro. Amar al vecino, al enemigo. Servirle.
Entonces, ese escocho sentimental errónea, vamos a que salga la luz de amor para Cristo, en nombre de Cristo, y vivir con dignidad, con respeto. Vamos a darle lugar a Dios, porque es que realmente Él es quien manda en nosotros. Nosotros no tenemos que darle nada al Señor. Mucho expresa esa palabra, que no tenemos nada que darle al Señor. Pero al contrario, nosotros estamos en este mundo. Es para hacer la voluntad de Dios, que con hacer la voluntad de Dios ya estamos nosotros encaminando inclusive a la santidad. Estamos nosotros realmente en el camino correcto, siempre y cuando realmente estamos viviendo el Evangelio de Dios. Estamos haciendo las cosas por amor a Dios y dar a conocer que esto, repito, es de Dios. Dios nos lo regaló a nosotros por amor a nosotros. No debemos despreciar ni siquiera la palabra de Dios. No despreciar al otro porque hizo quizá un daño. O hacerse juicio, juzgar. Nosotros no tenemos derecho a juzgar a la otra persona, aunque sepa la verdad o la mentira. No escucharnos a la vez, porque el Señor impone a nosotros que debemos es seguir luchando. Y por causa de nosotros vamos a seguir maltratándonos. Esos maltratos que existen en la vida, quitar la vida inocente, es odiar al Señor. Formular palabras que no he expresado, o tú no has expresado, o yo no he expresado, eso también es un pecado. Entonces no se está haciendo la voluntad de Dios. No busquemos riqueza material, vamos a buscar riqueza de dulzura de amor para Dios. Pero a veces a nosotros nos escapa la verdad. Nos escapa de uno decir las cosas tal como son. Y se expresa no que ella persona que es de esta manera, no da el ejemplo, esto y lo otro, porque claro está, uno no es perfecto, pero luchamos de ser uno perfecto. Que hay que estar en la confusión. Y hay que autoanalizarse día tras día hasta poder concluir cuál es el camino correcto que nosotros debemos seguir. Sencillamente eso, hermanas y hermanos. Nosotros no debemos corrompernos. Vamos a vivir una vida santa como Dios manda. No vamos a permitir que lo que es de Dios, ignorar lo que es de Dios. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Y se está dando. Se está dando el seguimiento. Acabando porque Dios es amoroso. Dios es amor. Debemos ser conscientes de que también muchos de nuestros hermanos en Cristo sufren el desafío continuo de la fe, ya sea con la persecución, las calumnias o hasta con la misma vida. Pensaríamos que dentro de las cosas heredadas, esta sería una de esas enfermedades mortales que se sienten, que tienen sin ser deseadas. Pero la realidad es que Dios, en su infinita sabiduría, lo ha puesto como el vínculo más estrecho entre su reino que espera. Nosotros, peregrinos, buscamos siempre la forma de acercarnos más a Él. No temamos, hermanas y hermanos, no temamos, pues su brazo siempre está con nosotros.
siempre con nosotros está, hermanas, hermanos, porque el Señor es quien nos regala esta hermosa reflexión que le estoy dando a todos ustedes. Obedecemos sus mandamientos. Estamos construyendo nuestra felicidad y nuestra paz interior. De la misma manera que nuestros padres nos cuidan advirtiéndonos de los peligros, las advertencias que en ocasiones se convierten en prohibiciones y con ello nos muestra que nos aman. Así Dios también, al habernos dado los mandamientos, nos ha mostrado que nos ama. Sí, hermanas y hermanos, mostrémosle ahora que nosotros le amamos obedeciendo. Debemos estar bien claro en obedecer a Dios. Guardar todo lo suyo. Si guardamos la palabra, también guardarán la suya. Y de eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre. Pero no conocen al que me envió. Dice la palabra de Dios. No conocen al que me envió. Actuamos así, a ciega. Pero es suficiente, hermanas y hermanos, en mantenernos siempre la fe. Porque la fe es lo que te hace a ti sacarte la duda. La fe, poner la cosa bien claro, cada uno de nosotros. No importa el lugar que estemos, pero siempre estar ahí. Porque el Señor es vida, el Señor es amor. Vamos a guardar poco a poco lo del Señor y reconocer, repito, que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. Debemos orar y confiar. Él ha vencido al mundo. Como el Señor ha vencido el mundo, vamos también a vencer la injusticia, la maldad y la calumnia, porque otro quizá expresa sin saber la vida de cada uno. Vamos, hermanas, hermanos, descubrir que el seguimiento a Jesús es una práctica que luce atractiva y hasta prestigiosa, pero tiene sus consecuencias. Meditar sobre mi compromiso de evangelizar. Vamos a hacer eso. Y vamos a accionar, vamos a actuar, meditar y rezar el Santo Rosario con fervor. Con amor. Fervor es amor. Por más que estemos nosotros desvanecidos, vamos a enfocarnos en orar, sea largo o corto, pero hacerlo, pero con amor, para que Cristo cada día esté con nosotros, para que cada día el Señor sepa que estamos imitándolo a Él, para agradar a Él y hacerlo sentir a Él que estamos haciendo la voluntad del Padre. Que eso es lo que realmente Él quiere que nosotros vivamos y sepamos que estamos trabajando para el bien de su Hijo. Y así tenemos nosotros una estrella ganada. Aclamar. Vamos cada día a resucitar a aquellos que están desnutridos en la fe, en el espíritu. Vamos a ser cada día más mejor cristianos y cero chismes inventados, pero sí vamos a comentar todo lo que es positivo para el Señor. El Señor murió por nosotros, resucitó en medio de nosotros, vivos y muertos,
vamos también a resucitar, que el matrimonio de cada hogar se restablezca con Dios, espíritu y verdad. Cristo te ama. Buenas noches.